Compañeros, compañeras, muy buenas tardes. Grupo Mi Nueva Vida tiene el privilegio esta tarde de recibir a nuestro compañero Reinaldo, viernes 27 de mayo, que nos regalará el tema de las 12 promesas. Reinaldo, tú tienes la palabra, adelante. Gracias, Chavita. Muchísimas gracias al grupo Mi Nueva Vida que me invitan a compartir con ustedes las 12 promesas de nuestro libro azul que están plasmadas en la página 84 de nuestro capítulo en acción. Muy agradecido por estar con ustedes una vez más, ¿verdad? A cada uno de ustedes felicitarlos porque pues de eso se trata, ¿no? De estar en acción dentro de la agrupación, dentro de los grupos, porque vamos a mirar qué es lo que nos deparan las promesas para cada uno de nosotros y también los que están detrás de nosotros, porque estas promesas pues son para todos, ¿no? Yo me llamo Reinaldo, compañeros, ¿verdad? También soy alcohólico, me he declarado neurótico también. Y pues vamos a ver, ¿no? Lo que nos dice nuestra literatura. ¿Qué es una promesa? Aquí nos ofrecen 12. Fíjense que hace rato que estaba revisando mi libro, me empecé a acordar. Yo cuando iba a la primaria, mi abuelita, a todos los nietos que ella nos cuidáramos, éramos como unos 7, 8, nos prometía que si pasábamos años nos iba a hacer un pozolazo, estilo guerrero. Pero que pasáramos años, nos tenía, la señora se sentaba en una silla que tenía y de ahí nos estaba vigilando la señora y nosotros lo único que teníamos que hacer era estudiar y todo el tiempo pasamos años, así es que la abuelita pues nos ofreció como promesa, nos prometía un pozolito, imagínense. Entonces, como nosotros creemos en Dios, hemos conseguido un poder superior, estas promesas vienen de Él, ¿verdad? Dice parte de la primera, si nos esmeramos en esta fase de nuestro desarrollo, fíjate lo que nos pide, esmero. Por eso, a veces nosotros escuchamos, los compañeros que llevan más tiempo nos hablan de que este programa es serio, es de vida o muerte. Y es como lo debemos de tomar, o sea, porque nos damos cuenta que aquí dentro del proceso de nuestra recuperación está en juego nuestra vida espiritual. Lo que sigue dice, ¿verdad? De nuestro desarrollo, o sea que nosotros tenemos que desarrollarnos ya en una fase, cuando ya estamos trabajando los pasos. El desarrollo es un desarrollo espiritual, ¿verdad? Vamos a trascender todos los problemas que vengamos cargando desde el principio. Por eso al nuevo aquí dentro de los grupos, cuando somos nuevos vendemos hablando de todos, que todos tienen la culpa, pero de pronto nos damos cuenta de que nosotros también contribuimos en que nuestra vida se haya desviado de esa manera. Entonces, desarrollarnos habla de un desarrollo espiritual. A la mitad del camino, yo considero, ¿verdad? Dice, nos sorprenderemos de los resultados antes de llegar a la mitad del camino. Entonces hablamos de 12 pasos de recuperación. ¿Cuál sería la mitad antes de llegar? Yo considero que la mitad es un sexto paso. O sea, quiere decir el capítulo en acción que hemos vivido una experiencia espiritual de cuarto, quinto paso. Hemos tenido una experiencia espiritual con ese poder superior. Hoy no nomás sabemos de que existe, hoy lo sentimos, empezamos a sentir su fluir dentro de nosotros, dice nuestro libro. O sea que ya tenemos esa parte esencial de sentirlo, ¿sí? Por eso nos dice, nos sorprenderemos de los resultados antes de llegar a la mitad del camino. En nuestra página del quinto paso, al final, ahí nos da una promesa también grande, ¿no? Fuera de las 12 promesas. Dice que las emociones que habíamos tenido reprimidas por tantos años salen a la luz y una vez desvanecidas, sucede algo de gran significación. Y cuando la humildad y la serenidad se junta, que sucede un hecho grande, grandísimo, dice. Por primera vez, los alcohólicos que una vez fueron ateos o agnósticos, nos dicen que en esta etapa del quinto paso, sintieron por primera vez la presencia de Dios. Fíjate, la presencia, sentir, no.
Sentir es algo diferente a creer, porque creer es un pensamiento, pero sentir es algo que yo puedo palpar, algo que yo puedo sentir, que aunque no lo vea, está ahí, está ahí. ¿Por qué? Porque mi espíritu da este testimonio de que Él es el que está ahí. Entonces imagínate, a la mitad del camino, ¿sí? Antes de llegar a la mitad del camino. La segunda promesa dice, ¿verdad? Vamos a conocer una libertad y una felicidad nuevas. Muchas de las veces, sin ofender a nadie, decían que los que van a la iglesia quieren ser buenos. Y en Alcohólicos Anónimos nos enseñan a ser libres, libres, de poder expresar nuestros sentimientos. A veces, a mí me pasaba, ¿no? Muchas veces ya les he compartido, yo quería yo decirle a mi madre, gracias mamá porque me estuviste cargando 9 meses en tu vientre, gracias porque me cuidaste cuando yo no me podía valer por mí mismo en la niñez, gracias porque tú te enfadabas por mí cuando estaba yo enfermo, gracias madre, pero a veces nomás era un pensamiento, no lo llevaba a cabo. ¿Por qué? Porque tenía ataduras en mi mente, el orgullo se anteponía, la soberbia y muchísimas cosas. Entonces encuentro la libertad dentro de mí. Dentro de mí yo necesito esa libertad de sentirme libre, libre de mis ataduras, libre de mis complejos, que haya esa libertad, libre de mi miedo, de mis temores. ¿Mm? Una felicidad, una libertad y una felicidad nuevas. Hace tiempo, estas cosas no se entienden con la mente, se entienden con el corazón. Yo le decía a mi padrino, ¿y cómo es eso de la felicidad? La felicidad es un momento pasajero. Una vez me dijo, mira, lleva a tus hijos a comer al restaurante. Mi hijo Daniel y mi hija Angélica estaban chiquitos y déjalos que ellos pidan lo que quieran. Porque a veces los padres como yo queremos que a mí me gusta esto y por lo tanto le tiene que gustar a mi hijo. Pero me decía él, déjalo que ellos pidan, déjalos. A ver qué quieres mi hijo y mi hija. No, que quiero esto, aquello. Y observa, me decía, siente eso que estás viendo en tu corazón, siéntelo, no en tu mente, en tu corazón, siente, míralos cómo están contentos, felices, comiendo, y esa era una felicidad nueva que yo no podía experimentar, el mirar que otros son felices, que otros gozan de lo que tienen, que otros están contentos con lo que tienen. Fíjense nomás. O sea, es un tesoro que ha estado escondido, que a través de que nosotros empezamos a percibir esa felicidad, empezamos a darnos cuenta que ahí está. Estoy seguro que muchos de nosotros esos actos nos hacen llorar, porque hay sentimientos dentro de nosotros, sentimientos bonitos de ver un niño contento que está comiendo y está alegre, ¿sí? Fíjense nomás. Y a veces el alcohólico como yo no quiere ver esas cosas porque involucra los sentimientos. Él quiere ser fuerte, ¿sí? Él quiere aparentar fortaleza, pero acuérdense que de allí nace la fortaleza de la debilidad. Dice la siguiente, no nos lamentaremos por el pasado ni desearemos cerrar la puerta que nos lleva a él. Dentro de los grupos, todos tenemos que pasar tuvimos que vivir una vida a veces, pues dicen los libros, unas trágicas vidas. Tuvimos que pagar un precio, ¿sí? Tuvimos que perder trabajos, tuvimos que perder familia, tuvimos que perder aún la salud, ¿sí? Tuvimos que perder a veces puestos, o sea, tuvimos que pagar un precio por ese pasado. Pero no le vamos a cerrar la puerta a nuestro pasado, sino que se lo vamos a poner a otros, para que lo vean, para que vean ese tesoro que nosotros, cada uno de nosotros traemos y que con ese tesoro, dice nuestro libro azul, más adelante en el capítulo, parece que es a las esposas, dice, con ese pasado podemos salvarle la vida a otros que sufren. Muchas veces dice que tenemos que desenterrar episodios trágicos
humillantes, dolorosos, para mostrárselos a aquellos nuevos que vienen llegando, como yo llegaba un día, sin esperanzas, con deseos de morirme, con deseos de... Yo tuve intentos de suicidio, me acuerdo cuando viví en la Ciudad de México, yo fumaba y me causaba quemadas con el cigarro en mis brazos, todavía tengo las cicatrices. O sea, fíjense, en un estado mental así, hasta producirse uno dolor para sentir que uno siente. Sí, entonces le vamos a decir al nuevo, mira, el primer paso nos los enfatiza claramente, vamos a levantar el fondo de sufrimiento para mostrárselo a aquel que viene llegando, aquel que todavía no se convence que posiblemente sea uno de los nuestros, aquel que duda, aquel que dice que todavía tiene una casa con sus coches en su garage y conserva a su familia, aquel que está dudando de que si esto puede ser para él. Dice nuestro segundo paso que lo vamos a convencer para que se quede con nosotros a través de nuestros historiales. Entonces, la, la parte que nos toca así dice, no nos lamentaremos por el pasado, ni desearemos cerrar la puerta que nos lleva a él, al pasado, al pasado. A Bill W., cuando Bill W. vive su experiencia espiritual, llegaba con sus alcohólicos que tenía allá en su casa y les empezaba a hablar de su experiencia espiritual y dice que los alcohólicos arrugaban la cara, que no les interesaba saber de Dios. Un borracho no le interesa saber de Dios. Pero cuando va con el doctor Silver y le plantea el problema, le dice Silver, háblales de tu pasado, háblales dónde escondías la botella, háblales cómo te sientes después de una borrachera de neurosis, háblales de las emociones, de sentirse triste, de sentirse solo, de sentirse angustiado, de sentirse desesperado, de sentirse con depresión, cómo se siente uno en sus estados. Porque hay muchas personas que dicen, bueno, yo no tengo problemas porque yo no bebí, yo no me drogué, ¿verdad? Pero cuando hablamos de las emociones, ¿cómo se siente uno cuando uno rompe en una relación de parejas con otro, con otra? ¿Cómo se queda uno? ¿Cómo se queda el más débil que habla de la literatura? Todos hemos pasado por ciertas situaciones de esa manera, aunque no bebimos. Pero el problema, aquí nos damos cuenta que no es la bebida. La bebida es el síntoma. Es el síntoma. Entonces, cualquier borracho cuando tiene problemas emocionales recurre a la botella porque ahí está el punto de escape que anda buscando para no sentir la aterradora soledad, la angustia, la desesperación, la ansiedad que tanto daño produce, el andar ansioso. Por eso viene la adicción al cigarro. Entonces nos damos cuenta que tenemos que sacar ese pasado, ese tesoro, para regalárselo a aquel que viene todavía dudando que sea uno de los nuestros. ¿Ah? Dice, comprenderemos el significado de la palabra serenidad y conoceremos la paz. ¿Verdad? Ahí nosotros tenemos una oración a la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Y fíjense, el valor, se requiere valor para cambiar las que sí puedo. Y la sabiduría para discernir la diferencia en lo que puedo cambiar y en lo que no puedo cambiar. ¿Sí? Entonces vamos a conocer esa serenidad de saber tomar decisiones dentro de cuando tengamos tumultos emocionales, problemas en donde quiera. Por eso les compartía yo, hace como un año y medio yo perdí mi trabajo de muchos años, 33 años tenía trabajando en esta compañía, pero por cuestiones del COVID cerraron el lugar. Estuvimos trabajando como 4 meses, sin trabajo y el cheque llegaba y el cheque llegaba. Bueno, los patrones yo creo que se cansaron de pagarnos sin hacer nada y pues decidieron cerrar el lugar. Y yo ya sé, ya me he acordado que ustedes dicen que me prepare para la adversidad, que nada es eterno. Entonces cuando la manager llegó, trabajaba yo y una secretaria y la manager, llegó con nosotros y así tristona, ¿no? Porque sí duele, ¿no?
nos dijo, si ustedes en el transcurso de aquí al día último de junio consiguen otro trabajo, se pueden ir. La compañía ya se le acaba el contrato el 31 de junio y ya en julio ya viene otra compañía o no sabemos qué va a hacer. Y yo me acordé de ustedes, compañeros. La secretaria con la que yo trabajaba empezó a llorar y yo me salió una risa porque allí los estaba yo mirando a los alcohólicos, prepárate para tomar las cosas con serenidad. Fíjate, me vine para mi casa y luego en la tarde la manager le habló a mi hijo. Quería saber por qué yo me reí. Sí, le estaba preguntando, oye, si la secretaria se puso a llorar y tu padre, ¿por qué se rió? ¿Sí? Entonces, ahí están ustedes preparándome para esas cosas que muchas de las veces creemos que no tienen salida. Todo tiene solución. Ya sabemos que todo tiene solución. Menos pues es el viaje de regreso. Entonces, fíjate qué es la paz. Por ejemplo, hay una paz que nos da la seguridad económica, de sentirnos que tenemos las cosas materiales, que tenemos salud, que nuestra familia está pasando por cosas buenas, que muchas de las veces todo está bien. Esa es una paz. Pero la paz interior que habla la literatura, la de la paz mental, que no haya disturbios emocionales, que haya paz interior dentro de nosotros, que nuestro espíritu se encuentre en esa estabilidad emocional de tranquilidad, esa es otra, que hay que ganarse dentro del proceso de la recuperación. Hay que trabajar interiormente para que cambie nuestro interior. ¿Sí? Los compañeros me hablaban de la paz mental, emocional y de la paz espiritual, dos cosas diferentes. Una paz tiene que obrar en la mente y otra en el espíritu. Entonces aquí dice que conoceremos la paz. El que haya broncas y nosotros estamos dentro de nosotros llenos, satisfechos, ¿sí? Que hemos mantenido una condición espiritual estable. Y no importa que el mundo ruede, no importa que allá afuera haya gritos, si nosotros adentro de nosotros está tranquilo, en paz, calmado, vamos a poder disfrutar de ese bienestar con nosotros mismos. Dice lo que sigue. Dice, conoceremos el significado de la palabra serenidad y conoceremos la paz, sin importar lo bajo que hayamos llegado. No importa lo que hayamos hecho, no importa, ¿verdad? No importa lo que hayamos hecho y lo que hayamos dejado de hacer. Muchas veces yo me lamentaba cuando llegaba al programa que yo quise ser un estudiante. Era yo un estudiante brillante, pero me ganó la vida ingobernable, ¿sí? Entonces, mi hermano había triunfado, tenía un título, tiene un título él, y yo me comparaba porque decía, yo también yo siempre quise ser ingeniero o arquitecto, pero me di cuenta de que esas personas que lograron algo son personas que se esforzaron, son personas que le dedicaron a la profesión. A veces no dormían, a veces no comían. Yo lo miraba a mi hermano y a mí no me gustó ese tipo de vida del esfuerzo. A mí me gustaron las cosas fáciles. Todo lo que yo quería hacer lo hacía, y lo que debería de hacer, pues no me gustaba hacerlo. Entonces dice allí, no nos importará lo bajo que hayamos llegado a caer, ¿verdad? Que fui un borracho, que fui un dragadito, que fui un vagabundo, que fui lo que fui hoy en día, como decíamos hace rato. Esa es mi carta de presentación en Alcohólicos Anónimos, mi fondo de sufrimiento, ¿verdad? El precio que tuve que pagar. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a pagar cosas con dinero, ¿sí? Tenemos un problema y vamos con el médico, y entre más caro nos cobren, pensamos que más nos alivianamos. Y las cosas aquí no, son gratis nada más de trabajar. ¿Mm? Entonces me di cuenta de ese tipo de situaciones, ¿verdad? Dice, percibiremos cómo nuestras experiencias pueden beneficiar a otros.
nuestras propias experiencias. Yo estuve en un grupo donde escuchaba a mis compañeros cómo compartían los traumas, ¿verdad? Cómo compartían cuando ellos de niños, sus papás los castigaban, ¿verdad? Llegué a escuchar compañeros que cuando los castigaban a uno los hincaban en una corcholata. A una compañera, ella decía que cuando era niña su abuelita la mandó a calentar tortillas y se le quemaron, y cuando regresó, la abuelita le puso las manos en la hornilla caliente. Sí, llegué a escuchar los historiales de que los niños se tienen que esconder porque el papá llega violento cuando se emborracha y tienen que salirse de la casa con la mamá. Y al estar escuchando decía, pero mi papá nunca fue borracho. Mi papá no nos golpeaba. Y estos compañeros que nos comparten sus experiencias, había otros que decían, yo también, o sea, como que cuando alguien empieza se adquiere el valor de compartir también. Cómo nuestros historiales pueden beneficiar a otros, y qué difícil es hablar de esos momentos trágicos, dolorosos, humillantes. Y si no escuchamos a otros hacer lo mismo, pues no lo vamos a hacer ni nosotros. ¿Mm? Ya les he compartido, un día llegó una compañera y se subió a la tribuna y nos dijo, compañeros, lo único que quiero hacer hoy es llorar, denme chance. Bueno, tienes 15 minutos, llora. Y lloraba, nos miraba con unos ojos llenos de lágrimas. Tengo necesidad de llorar, decían los compañeros. Tengo necesidad de desahogarme delante de ustedes. ¿Sí? Tengo necesidad de sentirme que estoy vivo, que estoy viva. Empezó a sollozar. Como los niños cuando lloran, que hacen coraje, y empiezan a sollozar, empiezan a suspirar, y la compañera se bajó. Compañeros, eran momentos que muchas veces a mí me hicieron llorar sentado, escuchando cómo nos regalaban de corazón a corazón ese tesoro, ese historial. ¿Mm? Y por lo tanto, pues uno se compromete también a hablar, porque eso es lo que puede beneficiar a otros compañeros. Dice lo que sigue. Desaparecerá ese sentimiento de inutilidad y lástima de nosotros mismos. Fíjate. A veces decimos que nosotros no servimos, que nadie nos entiende, que nadie nos comprende. Pobrecito de nosotros. ¿Mm? Ese sentimiento de inutilidad. Cuando nos damos cuenta que Dios dentro de todos nosotros ha puesto grandes dones, grandes habilidades, que podemos hacer todo lo que nosotros nos propongamos hacer. ¿Mm? Pero a veces esas ataduras que vienen en nuestra mente, esas cadenas, ¿sí? Yo me acuerdo que de niño me decían, no sabes hacer nada, quién sabe quién sacaste, eres la oveja negra de la casa. Mira tus primos son trabajadores, son obedientes, y tú, fíjate, ya cuando crece uno con esa información, ya viene incrustada en la psiquis humana, y del inconsciente sales, yo no puedo, yo no sé. Muchas veces yo tuve que utilizar a compañeros que fueran conmigo a buscar trabajo y que ellos hablaran por mí. Fíjate cómo le desarman a uno esa parte esencial de la motivación. ¿Mm? Por eso nos damos cuenta que aquí nosotros tenemos grandes valores que los vamos a encontrar en el noveno y octavo paso, ahí los vamos a desarrollar, pero desde aquí, desde el sexto paso ya nos empiezan a marcar esas grandes promesas, fíjate. ¿Mm? Dice, la lástima de nosotros mismos cuando llegamos a la conmiseración. Yo mucho tiempo lo hice, ¿por qué yo? ¿Por qué me lo hicieron a mí? ¿Sí? ¿Por qué me dijo esto? ¿Por qué me dijo aquello? ¿Por qué me ignoró? ¿Por qué a fulano sí le aplauden y a mí no? O sea, buscar el prestigio, buscar el afecto, buscar el cariño de los demás, cuando nos damos cuenta que nosotros somos generadores de nuestra propia energía.
Y queremos que vengan los demás y que nos soben el lomo para sentirnos felices y contentos. Cuando Dios dentro de nosotros ha dejado todo eso que nosotros mismos tenemos que desarrollar, como dice, y nos esmeramos en nuestro desarrollo. Fíjate, ¿eh? Dice lo que sigue. Percibiremos, perderemos el interés en cosas egoístas y nos interesaremos en nuestros compañeros. A veces nosotros, los enfermos, pues, ustedes no, los enfermos como yo, ¿verdad? Queremos todo para mí. Queremos que la mujer cuando llegue nos dé un abrazo. Ay, qué guapo vienes, mira, qué trabajador eres. Pero a veces la mujer no tiene esa facultad de hacerlo y nos resentimos, ¿sí? Como que estamos esperando que los demás nos hagan sentir bien, como que esperamos que nuestra felicidad viene de otros, o sea, el egoísmo plasmado en que nosotros queremos ser el centro de atención, fíjate. Y si no nos hacen lo que queremos o la gente no hace lo que pensamos, nos enojamos y queremos pelear. Queremos defender esa parte egocéntrica que tiene el alcohólico de ser egoísta. ¿Sí? Por eso decían que nosotros trabajamos un programa que es altruista. Un programa donde nos va a sacar de nosotros mismos para interesarnos en nuestros compañeros. ¿Sí? En aquellos, fíjense que una de las reflexiones que tenemos en el libro de reflexiones, había una mujer, pues era joven, se escuchaba, la reflexión habla de una joven, que tenía muchísimo miedo a los elevadores. Tenía muchísimo miedo y cuando se subió al elevador, ahí iba una ancianita y que la ancianita estaba bien enferma por viajar en elevador y ella se olvidó de su miedo y empezó a ayudar a la otra compañera, fíjate. Y así de esa manera, ella pudo comprender su enfermedad ayudando a otros, ayudando a otros. Fíjense, yo en el inicio estuve en muchos lugares donde había que darle de comer al borracho en su boca. Había que llevarlo al médico, había que estar con él, había que cuidarlo en la sala de colchones, había que ver la enfermedad al rojo vivo que muchas veces no tuvimos que llegar hasta allá. Pero el hecho de ver hasta dónde llega la enfermedad, me acuerdo de un compañero, él ya estaba desahuciado por todo, ya nomás estaba esperando que el hígado se le saliera todo y a veces se siente la impotencia de no poder hacer nada. ¿Eh? Y está uno pensando, este compa se va a morir, ¿qué hiciéramos? Y luego le preguntas, ¿qué onda, güey? ¿Te quieres alivianar? Es que yo no tengo nada. Es que yo no estoy enfermo. Porque hasta allá nos lleva el alcoholismo a negar nuestra propia enfermedad. Y tienes que dejarlo, pues, porque ya escogimos ese destino. ¿Mm? Y vámonos con el otro, y el otro está igual. ¿Sí? A veces los miras que nomás empiezan a temblar y estiran los pies y cayeron ahí. Y ahí se pierde ese sentimiento de ser egoísta, que lo quiere uno para uno, cuando te das cuenta que otros necesitan más que uno y solamente nosotros le podemos dar esa ayuda. ¿Mm? Ya se murió fulano, fíjate. Hace ratito estaba platicando. No, pues nomás empezó a vomitar sangre y ya. ¡Wow! ¿Mm? Dice, se desvanecerá la ambición personal, ¿verdad? Nuestra literatura es clara, el libro azul dice que cuando al alcohólico le llegan los bienes materiales antes que lo espiritual, se va a ir siguiendo los pesos y va a dejar los pasos atrás. Porque los pasos no son, no dan ganancias materiales, los pasos nos dan ganancias espirituales, nos dan valores eternos, nos dan ¿cómo se llaman? Virtudes que podemos desarrollar para vivir más en paz con nosotros y con nuestros semejantes aquí en la tierra. Pero muchas veces pensamos que porque tenemos, hemos ganado todo. Dice por ahí en una reflexión que yo tengo, dice que nosotros queremos que el triunfar es tener un título, tener una casota, tener
todo eso, pero dice que el verdadero triunfo es reír mucho en esta vida, ¿sí? El verdadero triunfo dice que es hacerle reír a un niño, fíjate. El verdadero triunfo dice es dejar este mundo más estable de lo que lo encontramos, fíjate. Dice que ese es el verdadero triunfo de una persona. Como por ejemplo vamos a ver la historia del doctor Bab, sí, que ayudó a 5,000 alcohólicos que salieran del infierno del alcoholismo. Imagínate el triunfo que ese hombre tuvo. Y aún hay gente que esos dos hombres, Bill y Bab, siguen sacando gente del infierno, ¿sí? Son experiencias que ellos tuvieron que dejar todo para ayudarnos a nosotros. ¿Qué sentimos? Imagínense, por ejemplo, yo tengo ganas de ir allá donde se inició este programa, Akron, Ohio. Imagínense qué se sentirá caminar por esos lugares, las personas que han ido, qué se siente llegar a la casa esa, llegar a la tumba del doctor Bab. ¿A poco no se sentirá algo dentro de nosotros, un agradecimiento? Gracias, doctor, gracias porque Dios te mandó con esa misión de ayudar a los borrachos. Fíjate, gracias, Bill, que dejaste de trabajar, gracias a la esposa de Bill, a la esposa del doctor Bab, que porque esa señora trabajó en los almacenes para que los borrachos comieran. Fíjate, o sea, ¿a poco no se siente eso bonito? ¿Mm? Fíjate. Entonces, se desvanecerá la ambición personal. Dice, por ahí, leía yo un libro, dice que un día el maestro empezó a regalar números a sus trabajadores. Empezó a aventar los números y el número que encontrabas, pues ese te tocaba de 1 al 100 y que todos buscaban el número 1. Y al final dice que los reunió y les dijo, el número 1 lo tengo yo, no lo busquen más. Fíjate. Y el enfermo mental como yo siempre quiere ser el número 1 donde quiera, el número 1 en todo. Bill W. dice que por sus complejos buscó la perfección, perfeccionó el boomerang, ¿verdad? Aprendió a tocar violín, fue un jugador, siempre buscando ser el número 1. Para nosotros, esta es una promesa que ya no buscaremos ese número 1. Se va a desvanecer la ambición personal de llegar a ser grandes, ¿verdad? Decía por ahí un dicho, ¿quién es el más grande dentro de todos nosotros? La respuesta era, el que ayuda al más pequeño. Ese puede ser el más grande, porque a veces, yo les digo, viví una etapa donde escuchaba que decían padrino y volteaba yo a ver si era yo. O sea, ¿cómo la palabra me empezó a caer, a sentir grande, pues? O sea, el ego, hasta que llegué a comprender, ¿sí? Que eso es pura vanidad, puro ego, ¿sí? El sentirse más que otros. ¿Mm? Fíjense. Dice, nuestra actitud y nuestro punto de vida sobre la vida cambiarán. Hace años nos sentaban los padrinos allí donde yo militaba en las sesiones que teníamos de estudio y nos preguntaban, ¿qué concepto tienes de ti? Y ya nos imaginamos el concepto que tenemos de nosotros mismos. No sé, no puedo, no valgo, fíjate. Entonces, cuando empezamos a trabajar, ese concepto tiende a cambiar porque nos damos cuenta que nosotros somos portadores de un mensaje que podemos ayudar a otros y llegar a la vanagloria. Que de la manera que ayudemos a otros, nos ayudamos nosotros mismos. De la manera que nosotros estamos con alguien y luego alguien nos solicita la ayuda, aprendemos una experiencia con uno, aprendemos con otro y la experiencia dentro del trabajo con otro se va engrandeciendo. Por eso dicen que al final los beneficiados somos nosotros. ¿Cómo trabajar? Vamos a poner un ejemplo con un alcohólico. ¿Cómo trabajar con un neurótico? ¿Cómo trabajar con un drogadicto? ¿Cómo trabajar con un emocional? Sí, son experiencias que se van desarrollando a través de la misma experiencia, como nosotros empezamos, ¿verdad?, a trabajar con otros, a
aquellos son nuestros buenos maestros para que nosotros crezcamos en experiencia. Entonces aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, que nuestro punto de vista sobre la vida cambiará. ¿Cuál es el concepto que tengo de la vida? La vida es buena. Acuérdense que yo una vez les dije que me decían que por qué luchaba. Y me dijeron, nomás vívela, Reinaldo. Mira, si estás en un restaurante y te estás comiendo un burrito de cabeza, de carne, de lengua, disfrútalo. Échale limoncito, échale salsita, como te guste, prepáratelo para ti. Fíjate, si estás en una reunión con tus amigos, disfruta de la reunión. Platica, ríete, que te vean que pues somos testimonios de que hemos salido del infierno. Fíjate. Pero pues imagínate que vayas a una fiesta y luego que porque eres anónimo, estés hasta atrás de la puerta y como que no quieres salir, pues se van a dar cuenta. No. Sí. Le decía a mi esposa, mi vecina le decía a mi esposa, ¿qué cosa le hizo? Era bien borracho. Dígame, porque mi esposo sigue bebiendo, yo me juntaba con su esposo. Dígame si le dio medicina, dígame qué cosa hizo. No, le dijo, él está yendo por allá a un lugar, el grupo dice. Fíjate, o sea, vamos a hacer la atracción, vamos a cambiar nuestro modo de pensar. La vida no es mala. Nosotros hemos escogido vivir la que vivimos. Aún con las advertencias de nuestros seres queridos. Mi mamá me decía, no vayas a beber, hijo, no vayas a fumar. Y yo decía, señora, ¿qué sabe de la vida? Me voy a echar unos toques de mota y luego una chela. Ella no sabe vivir la vida, yo sí soy inteligente, fíjate. Entonces, en mi desarrollo yo he estado investigando acerca de la vida. Yo quiero saber más, a mí me interesa qué hay después de la vida. Esos son temas que yo los he estado buscando. Cuando tengo tiempo, los libros nos dan pistas. Entonces, fíjate, tengo la oportunidad, yo creo que todos la tenemos en lugar de estar pensando en mis problemas. Fíjense que yo me he dado cuenta que un problema genera 1000 problemas, pero también una solución puede generar 1000 soluciones. Entonces, mi manera de pensar es que la vida cambiará totalmente. Hoy no soy una víctima del alcohol, ni de la droga, ni de la vida. Es mi experiencia que tuve que vivir dentro del proceso de mi locura, de mi ingobernabilidad o de lo que sea. ¿Ah? Dice la que sigue. Dice, se nos quitará el miedo a la gente y a la inseguridad económica. Hace años cuando entré a trabajar en la compañía donde yo trabajaba, como pues yo soy mexicano, soy así barrigoncito, de tez morena, de ojos negros, cabello negro, y ahí donde yo trabajaba iban personas pues güeras, de piel blanca, de cabello rubio y hablaban inglés. Y yo me tenía que esperar atrás de la puerta a preguntarle a mi patrón, ya estaba yo. Sí, o sea, ¿qué pasaba conmigo? Mi autoestima. ¿No valía? Sí, que por mi color, por mi piel, porque no hablo inglés, por cualquier cosa me desvaloro. Los alcohólicos y los neuróticos me enseñaron que delante de los ojos de Dios todos los seres humanos somos iguales, iguales. No importa si eres inteligente, no importa si tienes lo que tengas delante de los ojos de Dios, todos los seres humanos son iguales. Fíjate. Pero yo muchas veces creía yo que ese tipo de personas valían más que yo. Me di cuenta que no. Me di cuenta que el valor verdadero del ser humano no radica en lo que tiene ni en lo que sabe, sino que los verdaderos valores eternos están internamente dentro del espíritu que nosotros vamos a ir desarrollando durante el proceso de la vida. Dice en nuestro séptimo paso que el verdadero objetivo de la vida es la formación de carácter y los valores espirituales. ¿Sí?
es el verdadero objetivo del ser humano, formación de carácter y valores espirituales. Esos valores que no se compran, que se adquieren, que están dentro, que se van a desarrollar dentro de nosotros. ¿Mm? Yo dentro del proceso de mi recuperación me he encontrado con compañeros que es bien agradable hablar con ellos, ¿sí? Que te sacan cosas de aquí y de allá, y cuando te das cuenta el tiempo está corriendo. ¿Por qué? Porque ellos tienen empatía, te atraen, te proyectan confianza. Fíjate. Decía el rey Salomón, de 1000 amigos que tengas y encuentras uno, consérvalo, consérvalo. Has ganado el mundo con ese uno. Por eso, dentro del proceso de nuestra recuperación, necesitamos a alguien con quien confiar. Necesitamos a alguien que nos inspire confianza. Porque no todos, porque lo que perdimos nosotros, que nos destruyeron esa parte esencial que se llama confianza. Confiamos en muchos, pero nos traicionaron y ahora para volver a restablecer esa confianza nos va a costar porque no queremos volver a confiar en nadie. Fíjense nomás. ¿eh? Se nos quitará el miedo a la gente y a la inseguridad económica. Fíjense, por eso les digo, cuando yo me dieron la noticia de mi trabajo, yo pensaba jubilarme ahí. Y me reí porque yo dije, bueno, Reinaldo, se cierra una puerta, pero tú como eres un hombre de fe, otra se abre. Y vámonos caminando para allá, aunque no tengamos nada ahorita. ¿Sí? Y hay que, las personas que no tienen visión, que no tienen un deseo de seguir adelante, fíjense que una vez leí en un libro, dicen que un hombre en su trabajo lo corrieron. Anda, vete, ya no queremos que trabajes aquí. En el camino chocó su carro. Y llegó a su casa y la esposa que tenía dice que encontró la carta. Mi vida, mi amor, fíjate que este es el último día que te dejo esta carta, pero yo me voy. ¿Qué creen que pensó ese hombre? Para un borracho, un alcohólico se va al pedo, se va a emborrachar, y él dijo, me consigo otro jale, me compro otro carro y me consigo otra mujer. ¿Qué tipo de mentalidad tiene la persona? Sí, fíjate. Otro señor dice que lo corrieron de su trabajo también, y pues como era una persona melancólica, llegó con otro y que le dijo, pues me acaban de correr del trabajo y ahora que voy a trabajar, y que le dijo el otro señor, vamos a poner una tiendita y vendemos madera, ¿qué te parece? Y dice, hoy tienen 650 tiendas que se llaman Home Depot. A veces nos tienen que pasar cosas trágicas para emprender otras cosas. ¿eh? Y no es fácil levantarse y seguir caminando. ¿Mm? Dice la que sigue. Dice, instintivamente sabemos manejar situaciones que antes nos desconcertaban. Mire, ahorita, ya les he platicado, yo tengo un hijo que trabajaba aquí en el condado y se accidentó. Y a veces anda bien contento y a veces no puede caminar, ¿sí? Y ya les dije que mi hija se enfermó. Mi hija ahorita a las 5 de la tarde, eh, cuando estaba yo empezando a compartir con ustedes, se fue al hospital. No está grave, pero le están haciendo unos estudios y se va a quedar allá. Imagínense. ¿De qué serviría que yo me estuviera enfadando? A ver. ¿De qué serviría que tuviera yo hasta la neurosis al 100, la ansiedad, el miedo, la desesperación? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le van a hacer? La abracé y le dije, me llamas cuando llegues al hospital y si nos permiten vamos a ir yo o tu madre y nos vamos a quedar allá a cuidarte. Pero dentro de mí siento una tranquilidad, ¿verdad? De saber que ese trabajo es de los profesionales, de los médicos. Yo no soy médico. Lo único que tengo es ofrecerle apoyo moral y espiritual a mi hija y a mi hijo. Y estoy contento con eso.
Otras personas harán el trabajo que les toca hacer a ellos. Pero en aquellos tiempos, cuando mi hijo nació, yo me puse a alegar con el médico, traía yo el tequila en la bolsa como buen borracho. Que de la alegría, fíjense nomás. ¿Eh? Dice lo que sigue. De pronto comprenderemos que Dios está haciendo por nosotros lo que por nosotros mismos no podemos hacer. ¿Verdad? ¿Qué ha hecho con nosotros Dios? Nosotros somos un pueblo elegido por Él. Por eso nos ha traído un programa. Él no nos trajo a un programa por virtuosos, no nos trajo a un programa para que vengamos a aprender, no nos trajo un programa para que vengamos a deleitar al Dios del intelecto, lo que dice la reflexión al inicio. Él nos trajo un programa para desarrollarnos espiritualmente, porque estamos de paso. Nuestro siguiente periodo de vida va a ser en otra dimensión, en otro lugar donde vamos a entrar con lo que de aquí hayamos aprendido. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios con nosotros? Nos va a pulir. Muchas veces creemos que Dios nos va a traer así en algodones. Pobrecito, no te quiero lastimar. No, Dios nos va a dar sacudidas. Dios nos va a pasar por situaciones difíciles para que nosotros crezcamos. A través, dice nuestro séptimo paso, a través del dolor y sufrimiento, fue como nosotros entramos a una nueva vida. ¿Sí? En el 12º paso dice que muchos de nosotros tenemos estremedores, despertares espirituales, sacudidas para despertar lo que está muerto dentro de nosotros. ¿Sí? Para decirle a ese ser que está dentro de nosotros, levántate Lázaro, despierta. Fíjate. Y nosotros pensamos que nos las queremos a llevar así como aquel hombre que se sentó y se puso las pantuflas y pensamos que en la comodidad de nuestro hogar vamos a desarrollar la vida espiritual, y no es cierto. Tenemos que machetearle, ¿sí? Tenemos que ir a esos lugares donde se necesita nuestra ayuda. Hoy en la mañana me tocó, me fui de mi casa a las 6 de la mañana porque dos compañeros con necesidades de que alguien los escuchara me llamaron y yo pude estar ahí con mis compañeros. Y es bien bonito cuando ellos se dan cuenta y abren los ojos así bien grandotes, que hay otra vida, que hay otro sentir dentro de nosotros, que podemos mirar la luz allá al final del túnel y que no estamos solos, no estamos solos. ¿Mm? Y eso es bonito, compañeros. Ojalá todos tuviéramos la oportunidad, ¿sí?, de poder desarrollarnos primero nosotros a través de los 12 pasos para adquirir ese despertar espiritual. Para poder ayudar a nuestros compañeros. No los podemos ayudar con 3 pasos o 4 pasos. Para nosotros nos han dado 12 pasos de recuperación, fíjate. Entonces, dice nuestro libro que las 12 promesas necesitamos trabajarlas. Trabajarlas. ¿Cómo voy a perder el miedo a la gente? El 6º paso me dice, nos vamos a sentar con nuestro padrino de frente y vamos a hablar de nuestros defectos, de aquellos grandes defectos que nos aquejan, de aquellos defectos que reconozcamos. Uno de mis defectos, yo cuando llegué, era mis complejos de inferioridad. No podía mirar a mi padrino de frente. Mucho miedo. A veces me preguntaba, ¿cómo andas? No, pues ando bien. Sí, ando bien. Y si nosotros hacemos un examen, todos los días necesitamos que alguien nos ayude. Por eso el programa es grupal. No podemos solos. No podemos solos. Cualquiera, yo estoy seguro que se prestaría para escucharnos. Entonces, quiero parar aquí cuando estamos hablando en el inicio, dice, otra vez voy a repetirlo, dice, si nos esmeramos en esta fase de nuestro desarrollo, fíjate, o sea, ya no vamos a estar anclados a la neurosis, a las emociones, al alcohol, a la droga, a las codependencias, vamos a encaminarnos un poquito más para allá, más adelante, 2 pasos más adelante,
para emprender ese camino del desarrollo espiritual. Fíjate qué chulada comprender eso. Por eso decían que nosotros somos enfermos del físico, que es el cuerpo, del alma, que es una entidad espiritual, y del espíritu. Y dicen los libros que cuando nosotros nos componemos espiritualmente, nos componemos mental y físicamente. Así que, compañeros, muchísimas gracias por haberme escuchado, ¿verdad? Qué bonito, a mí me gusta, por ejemplo, estas promesas. Yo les puedo decir que yo vivo diferente. Mi esposa tiene programa, mi hijo Daniel, el que le dijo que se accidentó, también tiene programa, y mi hija, la que la que estaba aquí conmigo ahorita, también conocen el programa. Mis hijas, las mayores, también hemos estado con ellas, en donde yo voy, y pues me da mucha felicidad y mucha alegría. A todos ustedes les deseo lo mismo, ¿verdad? El único que nos puede sacar de todo esto es Dios, como todos lo concebimos, ¿verdad? Fíjense que el problema de la humanidad no es la droga, no es el alcohol, no son las emociones, no es la neurosis. El problema de toda la humanidad es la ausencia de Dios en los corazones. Y a veces le hacemos más caso a la enfermedad que a Dios. Así es que le agradezco al grupo Mi Nueva Vida por haberme invitado, compañeros. Un abrazote a todos, aunque no nos conocemos, ¿verdad? Algunos ya los conozco, pues, ¿verdad? Pero como quiera, a todos ustedes que están escuchando desde aquí de la ciudad de Santana, aquí en California, les mando un abrazote. Un abrazote de esos apretados, que te hacen reír. Así es que ánimo, compañeros. Gracias. Los escucho. Gracias, Reinaldo, por tan excelente tema y también desarrollado. Muchísimas gracias. Y pues también recibe de mi parte ese otro abrazo. Yo recibo el tuyo con amor, mi hermano. Bueno, familia, pues ahí tenemos a Reinaldo. Quien guste, tenga alguna pregunta, con toda confianza, ya saben, estamos entre pura familia. ¿Quién dice yo? Bueno, Sabita, buenas tardes, soy Cristi. sí, tenemos a Yolanda y a Cristi. Adelante, Compañera. Yolanda. Yo me espero. Gracias, Cristi. Gracias, Chavita. Buenas tardes. Gusto en saludarte. En Igualmente, base a lo que es Yolanda. el programa, ¿cómo se entendería? Gracias, Chavita. ¿Cómo sería hacer la obediencia de Dios en base al programa? Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias. Fíjate que nosotros tenemos un tercer paso que habla de poner nuestra voluntad al cuidado de Dios. Eso dice nuestro encabezado. Pero más adelantito, ya como 2 páginas después del tercer paso, habla de que nosotros vamos a poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de alguien o de algo. Y ese alguien dice su mejor amigo en AA, su padrino. Entonces, ¿qué quiere decir con poner la voluntad y la vida al cuidado de alguien? ¿Sí? Todos los que hemos tenido padrino sabemos que buscamos sugerencias, nos apadrinamos, buscamos que nos den una muy buena sugerencia, pero también el padrino a mí me decía, ¿quieres hacer esto? Hazlo. O sea, me daba la libertad de escoger, me daba la libertad de ser obediente, me daba la libertad de que yo fuera conociendo las cosas. Por ejemplo, el tercer paso habla de la obediencia a los principios espirituales. Entonces, si yo en la tierra no soy obediente con el ser humano, ¿cómo pretendo ya poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios? Eso es imposible. Adelante. Adelante, Gracias, compañera. Bernardo. Gracias, Chavita. Sí, con mucho gusto, Yolanda. Gusto en saludarte. Un abrazo. Adelante, compañera Cristi. Sí, gracias, Chavita.
Bueno, pues primero que nada, Reinaldo, quiero agradecerle a nombre del Grupo Mi Nueva Vida, del Comité de Eventos de Mi Nueva Vida, por haber aceptado esta invitación y siempre es un placer tenerlo aquí. Ustedes, yo lo considero parte de nuestra casa, de nuestra familia. Gracias por estar aquí siempre, que se les solicita, aquí está para echarnos la mano. Gracias por eso. Y me llamó la atención tantas cosas que se compartió esta tarde, pero usted mencionó algo así, no sé si fueron exactamente las palabras, pero dice, el objetivo del ser humano es formar su espiritualidad y carácter. ¿Podría explicar un poquito más qué es el carácter? Sí, nuestro séptimo paso, ahí nos lo dice que posiblemente nuestros deseos instintivos no vayan a ser satisfechos, ¿sí? Pero dice que el verdadero objetivo de la vida es la formación de carácter y los valores espirituales, ¿sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, en mi caso personal, yo soy bien defectuoso. Y el sexto paso me habla de ser una larga lista de defectos. Entonces, si yo soy una persona que no he formado mi carácter, voy a ser arrastrado por mis deseos, por mis defectos, por mis emociones. Por ejemplo, yo he escuchado compañeros que luchan con el burrito y al final el burrito los vence. O sea, tiene tanto poder el burrito que acabaron tirados y derrotados. Pero una persona que tiene carácter tiene también características. Dice que tiene disciplina, ¿sí? Tiene obediencia, ¿verdad? Tiene honradez, ¿sí? Y tiene, se deja guiar, obediencia, ¿eh? Entonces, después de mencionar esos cuatro virtudes que tiene una persona con carácter, dice que la gracia de Dios está con él. Por ejemplo, si yo tengo disciplina, la disciplina es algo que a mí no me gustaba. Por ejemplo, mañana tengo una cita en un trabajo que me hablaron hoy y yo me comprometí con la persona de estar a las 7:30. ¿Qué quiere decir? Que yo me tengo que levantar temprano y estar pendiente allá. Entonces, si yo me rijo con la disciplina, no voy a dejar que la pereza me gane. Entonces, eso es formar carácter. ¿Qué sale de ahí? La obediencia. Tengo que ser obediente conmigo, no con ustedes. Tiene que salir la honradez, ¿sí? La obediencia, la honradez y ¿cómo se llama la otra? Son cuatro, ahorita los dije. Pero si yo no tengo esas virtudes, voy a ser presa de mis defectos de carácter. No voy a ser una persona con carácter, voy a ser una persona con mal carácter que se deja arrastrar por sus defectos, por sus emociones, por sus pensamientos, por sus sentimientos, por todo lo que es la vida emocional interior que nos habla el sexto y séptimo paso. Y una persona que tiene carácter se va a parar, como dicen los libros, con los pies en la tierra, bien parado. Se va a regir por ese carácter que tiene. Ahora los valores espirituales. El verdadero objetivo de nosotros es desarrollarnos espiritualmente, desarrollando esas virtudes, por ejemplo, el carisma, el ser una persona sociable, ¿sí? El ser una persona cariñosa, expresiva, que nos reímos porque ahora sentimos que algo dentro de nosotros nos hace reír, ya no aquella risa sarcástica o de burla, es algo que nace de nuestro interior. Y esos son los valores espirituales, los valores eternos por los que nosotros debemos procurar. Uh-huh. Y más valores, son muchos. Uh-huh. Ay, Gracias por pues su muchísimas pregunta. gracias. Adelante. Gracias, Reinaldo. Adelante, familia. ¿Alguien más por allí? Aprovechen que tenemos aquí nuestro compañero. No se queden con las ganas, como yo lo hice muchas veces. Fui muy vergonzoso y sobre todo en mis inicios en estos grupos me quedaba con muchas dudas. Ahorita hay que aprovechar que tenemos a Reinaldo y pues
aprovechar su ya conocimiento y práctica del programa, como él lo ha llevado, ¿verdad? Adelante. Ujú. No se espante si oye música, son mis vecinos. Aquí tengo de vecinos unos chinitos y en la tarde se ponen a echar rolas. No, no, no soy. Yo sí, las canciones. Bueno, se me ocurre algo, Reinaldo. ¿Sí, no? A veces pensamos que ya iniciando en un programa o en un grupo, que en un determinado tiempo ya puedo ya aprender y disfrutar de los beneficios del programa. Y mi pregunta es, ¿en cuánto tiempo una persona puede empezar a disfrutar de estas promesas y qué factores son los que van a influir para que empiece a disfrutar? Adelante. Ok, mira, leemos la historia de Alcohólicos Anónimos. Nace el programa en el 35, 36, 37 y 38 y nace el primer libro azul. ¿Verdad? Imagínate que en aquellos años las imprentas no trabajaban como hoy, eran más lentas, y luego los alcohólicos todas fueron a recaudar los conocimientos con la medicina, psiquiatría, religión. Yo le calculo que en aquellos tiempos tardaron 5 años los alcohólicos en regalarnos sus experiencias. Ahora, a veces nosotros estamos detenidos en lo que es el primero, el segundo y el tercero. Los 2 primeros pasos son de aceptación, el tercer paso de acción positiva. O sea, acción positiva quiere decir que le vamos a echar ganas, eh, con la sonrisa en los labios, de que queremos avanzar. El cuarto paso nos dice en la página 46 que cuando AA o NA le pide al recién llegado que haga un inventario de su vida, cree que se le pide más de lo que puede hacer. Ahora, ¿quién es un recién llegado? ¿El que llegó hace una semana? ¿El que llegó hace un mes? ¿O el que llegó hace 5 años? ¿O el que llegó hace 10 años? ¿Mm? Ahí nos deja a conciencia quién es un recién llegado. Ahora, nosotros en 3, 4, 5 años podemos desarrollar un programa como el que tenemos. Claro, si llegamos a un lugar donde trabajen los principios, que son los pasos de recuperación. Cuando yo llegué, llegué a AA en el 97, mayo del 97. Gracias a Dios, este mayo 8 acabo de comerme un pastel que me regalaron mis compañeros por mis 25 años. ¿Sí? Pero luego llegué a los 6 meses, yo les hablo de que hice un inventario y me quedé en un grupo donde teníamos el padrino que él nos empezó a regalar la experiencia que a él le habían regalado en la Ciudad de México, que fueron los pasos. Tuvimos enseñanza de sexto paso y séptimo. El sexto y séptimo paso habla de liberaciones. Fuimos liberados. Nosotros deberíamos de prepararnos para trabajar dentro de nuestra agrupación ese tipo de liberaciones. ¿Mm? Vamos a ir al octavo y noveno paso, que son las reparaciones de los daños espirituales, de los que hablábamos hace rato. Muchas veces un daño espiritual, por ejemplo, puede ser que le tenemos miedo a la gente. Después de tantos años estar en los programas de los 12 pasos, todavía seguimos con esa inseguridad. O sea, quiere decir que hemos desarrollado la esencia espiritual dentro de nosotros mismos. Entonces, imagínate que son 5 años. ¿Ah? No voy a salir del tema. Cuando el maestro anduvo la tierra, él preparó a 12 en 3 años. Fíjate. Y es lo mismo. ¿Sí? Y nosotros, ¿por qué tardamos años y años aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo?
nos pasamos las juntas analizando y analizando y nunca practicamos. Por ejemplo, ¿cómo vamos a poder trabajar una codependencia? Tenemos que ir a la práctica. No la vamos a desarrollar que se sane nuestra alma, nuestra psique a través del aprendizaje. O sea, ya tenemos el aprendizaje, pero nos ha faltado desarrollar ese aprendizaje en la práctica. ¿Mm? Entonces ahí depende de la persona, ¿no? Yo, gracias a Dios, fui afortunado, y no nomás yo, fuimos varios compañeros que nos prestamos. Se quiere esfuerzo, dedicación y que estés dispuesto. Y lo demás se va a dar. Ujú. ¿Cómo ves? Sí, sí, gracias. Mira, los que hemos estado alrededor por un tiempo en estos grupos, es común ver gente con largo historial atendiendo juntas. Y me refiero, digo, más de 20, 30, conozco compañeros que son con 40 años o más, y que viven en constante conflicto. Como que el tiempo a veces se nos va a la cabeza. Entonces, hay aquellos como tú que caíste en un buen grupo y buen padrino y que empezaste a trabajar el programa desde muy al principio. Qué bueno. Tú tuviste la disposición, pusiste una mente abierta. A mí, yo escuchaba, tenga una mente abierta, no una boca abierta, decían, y nos reíamos. Pero la verdad es que puedes llevar el caballo al agua, pero tal vez no lo vas a poder hacer beber. Entonces, yo he dicho muchas veces que este programa es un programa totalmente individual, porque aunque lo aprendo y lo desarrollo en compañía de los demás, es, a final de cuentas, soy yo el que lo voy a poder aprovechar a través de mi disposición. Entonces, platícanos un poquito, por favor, de lo que es practicar el programa y ir a sentarse en una reunión, por favor. O atender una reunión en Mire. línea. Sí, por ejemplo, a veces nosotros, las reuniones todas son buenas, los grupos también, porque los grupos son puestos por Dios, pero ya depende del interés de cada uno. A veces vamos al grupo porque hay café y medio platicamos en una tribuna, o sea, todo el tiempo estamos bien y todos estamos bien. Pero fíjate que nosotros, al menos en mi caso personal, yo venía arrastrando, por ejemplo, traumas, venía yo arrastrando mucho dolor, venía yo arrastrando frustraciones en el campo sexual, frustraciones en el campo material, ¿sí? En el campo social igual, ¿eh? Entonces, eso me impedía lo que dice aquí una de las promesas, ser libre, conoceremos una libertad nueva, ¿sí? Entonces llego al grupo y como que pienso que el tiempo me va a componer o el olvido, y ahí está enterrado todo eso, y la consecuencia va a ser una inestabilidad emocional, ¿sí? Por eso la importancia que tiene el primer inventario que nosotros hagamos. No vamos a hacer nunca un inventario perfecto porque vamos a ir trabajando conforme vayamos caminando. Ahora yo les digo siempre, o sea, en el conocimiento que yo he adquirido dentro del programa, que nosotros tenemos, nuestra enfermedad está dividida en 3 fases: la física, la mental, que es del alma, y la espiritual, que es del espíritu. ¿Mm? Vamos a encontrar que nuestros instintos naturales son físicos, el instinto sexual, material y social, y necesitan ser revisados, ¿sí? Ser revisados. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, abusos en la infancia, vamos a encontrar traumas,
vamos a encontrar que dentro de nuestra vida sexual hay asco, hay miedo, hay ira reprimida por lo que nos pasó, y todo eso se tiene que trabajar. Se requiere un grupo que esté abierto, con una mentalidad abierta, con una mentalidad de alcohólico que ha crecido, para poder escuchar y respetar el historial. Que el grupo se preste a través de la confianza de los mismos compañeros. Por eso yo les digo, en el primer grupo que yo estuve, yo miré a mis compañeros que abrían su corazón, hablaban de sus traumas, ¿sí? Hablaban de esa vida de esa vida secreta. Y nuestra vida tiene que ser pública para liberar todos esos. ¿A quién le tenemos miedo? A nadie. El único miedo que tenemos es el que nosotros tenemos dentro de nosotros, que se den cuenta quiénes somos. Mira, yo a la edad de 6, 7 años fui abusado por mi prima. 8, 9 fui abusado por mi primo. Eso me generó muchos pensamientos negativos. Después, como a los 11 años, yo me enamoré de mi mamá, el complejo de Edipo, el complejo de Electra, que casi no se mencionan en los grupos. Ese es un complejo que la niña se enamora del padre porque como vive con su mamá, la mamá le está exigiendo muchas cosas y va con el padre y el padre la apapacha. O al revés, el niño le empieza a exigir trabajo el papá y se refugia en la mamá. Y como nosotros no tenemos control en nuestros sentimientos, acabamos enamorándonos de la mamá. Yo me enamoré de mi mamá. Yo nunca he escuchado en los grupos que alguien trabaje en los complejos, esos los complejos. Por eso dice que nuestros historiales beneficiarán a otros. Después fue una de las razones que yo me tuve que salir de mi casa, porque yo me enamoré de mi mamá, como madre, como mujer. Fíjate. Entonces, por eso los inventarios tienen que ser para una persona que entra a los grupos, pues es una sugerencia. Ahora vayamos, ¿qué quiere decir una sugerencia? A nosotros nos las ponen como que si quieres o no quieres, pero allí nos ponen el ejemplo de que si alguien va en el avión y le dicen ponte el chaleco porque si no te vas a desmadrar. O sea, pasan años y años, ¿sí? Y todavía está en riesgo nuestra vida espiritual. Ahora nosotros lo que proponemos es desarrollarnos espiritualmente. Imagínate, por ejemplo, ¿qué dice el 11º paso? ¿Cuándo hemos escuchado un grupo que se enfoca en la oración y la meditación? ¿Mm? Aquí por donde yo vivo no hay, ¿sí? Pero ese es nuestro programa, el 11º paso, dice que vamos a mejorar nuestro contacto consciente con Dios. Cuando hayamos desarrollado el espíritu, Dios no se va a manifestar en nuestra mente, se va a manifestar en la parte sensible que es nuestro espíritu. ¿Mm? Entonces fíjate el proceso, a mí me llevaron a hacer escrituras de cuarto y quinto. Luego me estuvieron preparando, por ejemplo, hay preparaciones que nos daban a nosotros que hoy tenemos las guías, por ejemplo, qué es el carácter, qué es la personalidad, qué es el temperamento, qué es el campo de batalla de los instintos, hacer una larga lista de defectos, apadrinamiento y apadrinamiento. Uno de los principios esenciales de Alcohólicos Anónimos y de neuróticos es que se ha perdido el apadrinamiento. El apadrinamiento en el 6º y 7º paso son liberaciones. Son liberaciones. ¿Mm? Le digo que hoy en la mañana me tocó vivir 2 liberaciones tan hermosas y bonitas. Pero eso no lo tenemos. ¿Por qué? Porque todavía estamos en que si yo quiero, en que nadie me puede obligar. Eso es al nuevo, al que viene llegando no le podemos decir, éntrale porque se va a ir, queremos que se quede. Pero nosotros los que ya tenemos años, ya no son para nosotros esas palabras. ¿Sí? Nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestros compañeros, pero tenemos que aventarnos adelante nosotros. Fíjate. ¿Mm? Entonces ya cuando hice un 6º y 7º paso, me fueron a preparar para un 8º y 9º paso. ¿Sí? Vamos a mirar, por eso yo les digo que mucha gente cree que no puede hacer reparaciones con personas que ya no están físicamente con nosotros, pero recordemos que el espíritu es universal. Podemos hacer reparaciones aún con gente que ya no está físicamente aquí. ¿Mm? Ujú.
en uso de esos apadrinamientos que yo tuve, yo me di cuenta por qué mi mamá a mí me rechazaba mucho. Fíjate. O sea, esas son las bellezas que Alcohólicos Anónimos tiene para todo aquel que se esfuerza. El que no quiere, pues ahí va a estar, ahí va a estar, ahí va a estar con la neurosis, con las emociones y peleando todo el día. Pero que quiere desarrollarse va a encontrar lo que verdaderamente nos ofrece nuestro programa. Fíjate, el 11º paso dice que el examen de conciencia, la oración, la meditación y el examen de conciencia, fíjate lo que dice, que muchas veces Dios nos va a dejar ver su reino, el reino espiritual. Imagínate que de pronto los ojos espirituales se enciendan y miremos esa dimensión perfecta que es la del espíritu y empieces a ver ahí a ver qué encuentras. Fíjate nomás. Y dice que nuestro destino estará asegurado en ese reino. ¿Qué quiere decir eso? Y eso lo tenemos que experimentar porque eso lo vivieron los alcohólicos, los neuróticos en el inicio a través de la oración y la meditación y el examen de conciencia. Imagínate que de pronto el jefe te dé chance de echarte un viajecito por ese reino, ¿qué vas a ver? Qué chulado va a ser, ¿no? Y es ¿Cómo para no? todos. Es para todos. Lo que pasa es que nos hemos quedado del primero, segundo y tercero, y luego llegamos al tercero, y viene el padrino, regrésate al primero, y otra vez, y así andamos primero, segundo y tercero, brincando, como aquellos del edificio de la tradición, que del primero, segundo y tercero, y se bajaba, fíjate. Son 12 pasos, 12 herramientas que vamos a ir descubriendo. Ya tenemos el primero. A mí me dijo mi padrino, porque yo le decía, estoy en el primero, me dijo, ¿sigues bebiendo? No, le dije, yo desde que dejé de beber. Bueno, ya te echaste esa herramienta a tu bolsa, no la vayas a tirar. Vamos al segundo paso, vamos al tercero, vamos al inventario, vamos a ver los defectos de carácter, cuáles son los que a ti más te joden. Ya estaba el temor, indeciso, acomplejado. Entonces seguir para adelante, desarrollando el proceso de recuperación. Ánimo. Sí, gracias, Reinaldo. Adelante, familia, que por ahí tengo alguna pregunta para Reinaldo. Bueno, Hola Chava, ¿me escuchas? Soy Daniel. sí, perfectamente, Daniel, adelante. Buenas tardes, Reinaldo, gracias por visitarnos. Yo tengo una pregunta. A mí me encantó ese ejemplo que nos dijiste. Aquí no venimos a ser bonitos, aquí venimos a ser libres. Bajo el término que dijiste, ¿cómo es de que, cómo se maneja el amor dentro de los 12 pasos? Gracias de antemano. Gracias, Daniel, un abrazote. El amor es algo que vamos a ir desarrollando de cada paso que nosotros vayamos practicando. O sea que el amor, vamos a ir conociendo a Dios y Dios es amor. ¿Sí? Dios es amor. Nosotros, dentro de este desarrollo, porque yo lo viví, fíjate, nos vamos a dar cuenta de que todo esto está hecho por amor, por el amor de Dios. Es algo que no se estudia, es algo que se siente, que se percibe. Por ejemplo, fíjense, disculpen la expresión, pero la voy a decir porque así lo pude detectar. Cuando yo era niño yo no entendía estas cosas, pero aún los animales demuestran amor. Mi abuelo tenía muchas vacas y cuando las vacas andaban en celo, el toro se bajaba y iba adelante y empezaba a lamber a la vaca y la vaca se dejaba. Y estaba haciendo el toro una expresión de amor, ¿sí? Estaba expresando el amor que tenía por ese animal. Cuando llegamos acuérdense que nosotros, este universo está constituido por el miedo y por el amor. Necesitamos trascender, pasar del miedo a desarrollar esa emoción que es el amor, ¿sí? Ahorita
Les dije que mi hija se acaba de ir al hospital. Ahorita yo siento en mi corazón que estoy con ella. O sea, el espíritu no tiene límites. ¿Mm? El espíritu no tiene dimensiones. El espíritu es universal. Cuando nosotros llegamos a desarrollar el amor espiritual, dice que la persona que ha desarrollado esa virtud no se fija en los atributos de otra persona, se fija en el ser interior, ya no tanto en los atributos. Y dice, el amor universal dice que aunque la persona ya no esté físicamente en esta dimensión, ellos pueden tener una conexión espiritual aún estando en el más allá. ¿Mm? Fíjate, por eso yo he leído algunos libros que dicen que algunas personas de edad y que viven con su pareja, ellos ya no tienen lo que nosotros llamamos cohabitar con su pareja, pero ellos desarrollan el amor y por medio del amor ellos pueden tener un desarrollo sexual placentero, fíjate. O sea que esas cosas son bien grandes para entenderlas. ¿Mm? Por ahí escuchamos canciones donde nos habla Perales, dice que amor es caminar con la chica amada debajo de la luna y en silencio, fíjate, y en silencio. Bueno, a veces las palabras sobran cuando alguien siente amor por otro o por otra. ¿Mm? Fíjate nomás, un abrazo se siente, una palabra se siente, un acto lleno de amor se siente. A veces hasta es con lágrimas. Fíjense, una vez yo iba a una experiencia de cuarto y quinto paso. Me iba yo de mi casa a las 5 de la tarde. Mi esposa se iba conmigo y luego cuando miré en el buró su carterita de mi hijo, tenía $1. Y allí agarré un billete y se lo puse. Me imagino que cuando él abrió su cartera, ¿qué sintió? Qué bonito. Y cuando llegamos a la experiencia me encontré un compañero que su mujer había dado a luz 3 semanas antes. Y le platiqué la historia que había hecho con mi hijo. ¿Y qué creen que hizo él? Empezó a llorar. Me dijo, Reinaldo, cuando mi hijo crezca yo voy a hacer lo mismo que hiciste tú. Fíjate. ¿Y a poco no es bonito dar poquito al otro que no tiene, darle poquito que nosotros tenemos? Yo a veces hago travesuras y un día fui a Tijuana y estaba una señora ahí. Ya había visto un señor en los baños públicos. Le dije al señor, nomás así para jalarlo, le dije, oiga señor, no traigo dinero, ¿me dejaría usted entrar al baño? Y el hombre, así como una burrunca, me dijo, no, aquí son, no me acuerdo cuántos de pesos, 50 centavos dólar, si no, no hay servicio. Ok, entonces me di cuenta de que el corazón no andaba bien. Y ya para cruzar la línea hay un puente en el canal ese y había una señora ahí. Y lo mismo le dije a la señora, le digo, oye señora, no traigo dinero, ¿usted me dejaría usar el baño? Me dijo, pásele, no importa, pásele. O sea, fíjate, estamos hablando de la calidad del corazón. Y me metí, cuando salí, le dije, le tendí la mano y le di un par de billetes. Le dije, gracias señora, yo nomás estaba jugando con usted, pero esta noche llévese a sus hijos a cenar. ¿Qué creen que hizo la señora? ¿Eh? Estas son expresiones que el corazón no resiste. La señora se puso a llorar, me abrazaba, me abrazaba. Todos tenemos necesidad de otros. Todos necesitamos de la ayuda de los demás. Todos necesitamos del amor de otro. Por eso dice, es mejor amar que ser amados. Porque siempre andamos con la canastita esa de, dime que me quieres, dime que me amas, dime que esto, dime que aquello. Pero cuando desarrollamos esas cosas, vamos a dar a los demás. La señora llora y llora y llora, ¿verdad? Y yo me imagino que cuando llegó a su casa contenta, se llevaría a sus niños a comer, porque ese era el propósito. ¿Y a poco eso no es bonito? Aunque nosotros no debemos de decir las cosas para engrandecernos, pero lo vamos a decir como a manera de testimonio
que hay otros que necesitan más que nosotros. Por eso decía aquel hombre, no hagas tesoros allí en el banco, mejor haz tesoros en el cielo. Ánimo, Daniel, gracias, un abrazote donde quiera que andes, muchacho. Gracias, Reinaldo. Adelante, compañeros, compañeras, ¿alguien más? Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Gracias, Chavita, por su servicio. Yo tengo una pregunta para el compañero. Y, me interesó mucho lo que dijo de el complejo de Oedipo y el complejo de Electra. Y me gustaría saber cómo, a donde usted lo trabajó, en su grupo, cómo le hicieron sin un profesional. Porque ha sido mi experiencia que en algunos lugares no quieren nada que no tenga que ver con lo que están estudiando, ya sea alcohólicos o neuróticos, no quieren ninguna otra literatura. ¿Cómo le hizo para convencerlos de que sería bueno una junta para tratar los complejos, las ventajas de tratarlos o entenderlos? Pero ¿cómo se hace eso sin un profesional? Nada más leyendo, informándose y leyendo lo que uno aprendió o una idea, por favor, ¿cómo le hizo? Nosotros tenemos, durante el proceso de los defectos de carácter, tenemos liberaciones. Nosotros le llamamos liberaciones. Los alcohólicos estamos llamados para ayudar a nuestros compañeros y llegar a ser profesionales. Nuestra experiencia que vamos acumulando es la que nos rige a trabajar eso. Por ejemplo, cuando nosotros somos niños, estamos confundidos porque no sabemos de sexualidad, pero nuestros sentimientos no respetan eso, si sabes o no sabes. Los sentimientos son sentimientos que no tenemos control. Yo, pues les digo, yo me empecé a enamorar de mi mamá y empecé a celar a mi padre. Sí, empecé a tener celos. Eso me llevó a resentirme con mi mamá. Por eso fue que yo a los 12 años tuve que salirme de mi casa porque peleaba con mi mamá. Sí, yo tuve muchas cosas que por respeto no las puedo decir aquí. Ya cuando llegué a los grupos, yo por eso les digo, yo tuve que tener un apadrinamiento y ahí fue donde yo liberé esas emociones que me causaban el enamoramiento. ¿Mm? Son emociones que nosotros tenemos que nos producen ese sentimiento de sentirnos atraídos por la mamá o el papá. Eso lo trabajábamos en un apadrinamiento a puerta cerrada, porque por eso les digo, a veces en los grupos nosotros estamos con el alcohol, las emociones, las neurosis, pero eso es solamente síntoma de graves problemas emocionales y mentales. En este caso estamos hablando de la emoción que me producía ver a mi mamá, de los celos que me producían ver a mi papá. ¿Qué tuve que hacer? Trabajar con el padrino. Mi padrino no era un psicólogo, era un borracho que había crecido en las calles, en la Ciudad de México, que tuvo la oportunidad de llegar a Alcohólicos Anónimos, y aquí fue donde él adquirió la experiencia a través de otros y él pudo trabajar conmigo. ¿Sí? Esas cosas muchas veces las leemos en los libros, casi no se habla de eso, pero está escrito el problema de los complejos. Pero se tiene que desarrollar la práctica entre nosotros. Vamos a desatar esos nudos emocionales que vienen atorados en nuestra psiquis, en nuestra mente, en nuestra alma, y llegar a ser libres. Por eso ya les dije, el sexto y séptimo paso habla de liberaciones y liberaciones. Fuimos liberados. Ujú. Entonces, Okay. por eso es necesario tener un padrino. Con el padrino nos vamos a ser honestos y sinceros, vamos a hablar con él. Y si nuestro padrino está preparado, él va a ser una fuente para que Dios a través de él se manifieste y seamos liberados. Ok, entiendo. Entonces ese es el método que uso. Ok, muchísimas gracias. Gracias, Chavita, por su Ándale. servicio. Cierro mi línea y sigo escuchando. ¿Alguien más, compañeros, compañeras?
Se me ocurre preguntarte algo, Renaldo, si estás en disposición de seguir aquí con nosotros, porque a veces Claro que me sí. imagino puede haber una confusión dentro de nuestra ignorancia, me atrevo a decir, y yo digo por mí. Si puede haber una confusión en cuanto tú dijiste que te enamoraste de tu mamá, y creo que hay una diferencia en cuanto a enamorarse, ya sea del padre o de la madre, dependiendo del caso, o sentir la atracción sexual, porque tenemos ese instinto por naturaleza, que dependiendo que hayamos visto, que hayamos escuchado, pues se empieza a desarrollar. Es más, nacimos con él. Yo recuerdo ya lo que yo sentía ya desde muy chamaquito, sin que nadie me dijera nada cuando veía cosas alrededor, pues. Entonces hay una diferencia en cuanto a la atracción hacia el sexo y el enamoramiento hacia la persona. ¿Puedes compartir algo de eso? Sí, primero es que uno se siente atraído. Mi mamá es es muy bonita porque como mujer era muy bonita, grandota, y ella nos abrazaba, nos besaba, nos acariciaba. Entonces empiezo a sentir algo hacia la mamá, pero como uno no sabe, es un enamoramiento como cualquier otra persona, nada más que en este caso, en este campo es la mamá. Y ese enamoramiento va creciendo hasta, no tiene límites hasta que uno, vienen sueños románticos, vienen celos, vienen que el niño corre y no quiere que el papá se acerque, a veces uno quiere dormir con la mamá, quisiera saber por qué mamá y papá se acuestan juntos, muchas veces yo quise meterme en medio para saber qué estaban haciendo, o sea, es un problema emocional, mental, fuerte. Entonces todo eso es cuestión de análisis, como dice nuestra literatura, de cada experiencia que nosotros hemos vivido, le vamos a sacar todo lo que involucra pensamientos, sentimientos, emociones. Vamos a hacer una revisión, como dice nuestro libro azul, nuestro libro azul. Al final yo acabé resentido porque pues ni yo mismo creía, o sea, despertaba yo y decía, yo me estoy volviendo loco, ¿qué? ¿Entiendes? O sea, es algo fuerte que requiere atención. Entonces, como no se logra lo que uno quiere y pues se da uno cuenta, yo me di cuenta que era mi jefa, entonces pues me tuve que pelar, compa, me tuve que pelar y pues imagínate, podría haber acabado hasta loco, ¿sí? Pero es la falta de atención que uno, dice la psicología que la madre como madre del niño tiene una parte esencial que le debe de dar al hijo, que es amor, cariño, protección, de sentir, de decirle que es su hijo, ¿sí? Y el padre lo mismo, con su hijo, con su hija, o sea, dentro de la parte que nos tocó de ser padres, debemos de dar ese amor como padres o como madres a nuestro hijo, ¿verdad? Yo tengo mis nietos aquí, uno tiene 12 años, otro tiene 13 años y vienen a mi casa y mi hija los besa cuando ellos se van a otro lado, viene mi hija y los besa. Le digo a mi hija en forma de broma, le dije, un día te los van a quitar y va a valer madre lo que estás haciendo. Y fíjate, mi hija me contestó, me dijo, pues ya para entonces yo ya fui su madre, ya los abracé, los besé y los disfruté. Fíjate, ¿eh? Entonces hay cierta parte que nosotros como padres dejamos un vacío en la vida de nuestros hijos. Por eso muchas de las veces no les podemos acercar. Muchas veces sentimos rechazo. Muchas de las veces ni nos llaman. Porque no está sembrado esa parte de estimulación de un niño. ¿Eh? Ahora fíjense, los niños crecen más en este país que los padres y la madre a veces tienen que trabajar, se van a la escuela. En la escuela no nomás aprenden a leer y escribir, aprenden muchísimas cosas, aprenden la vida sexual, aprenden lo que son las drogas, aprenden lo que es el libertinaje. Y los padres llegamos cansados a nuestra casa y el niño tiene 11, 12 años. Yo le llamo a esos años los años perdidos de la infancia, porque no sabes a qué grupo perteneces, vas a la iglesia no te gusta, vas a la escuela no te gusta, y en la casa te exigen que seas bueno, en la casa te exigen que seas respetuoso. A mí
El único grupo que me aceptó cuando vivía en la Ciudad de México fueron los drogadictos, los marihuanos y los que vivían en debajo de los puentes ahí de la avenida Corregidora. Ese grupo me aceptó y me quedé con ellos. Ahí me sentía yo querido, arrullado y todo. No pertenecía al grupo de los estudiantes, no pertenecía al grupo de la iglesia. Fíjate, o sea, esos años perdidos de la infancia, el ser humano vive carente. Solito quisiera encontrar soluciones a sus problemas, a sus cambios hormonales que va experimentando, y quisiera encontrar respuestas a su vida y no las encuentra porque no hay esa confianza. El padre, pues el que tiene padre ahí se la lleva sentado, ni siquiera platica con sus hijos. Y la importancia de que el hijo se sienta que es parte de la familia. La mamá tiene muchas, miren, nosotros hacemos dinámicas. Nosotros trabajamos con los compañeros. Hemos hecho dinámicas para pura mujer, los cambios que sufre una mujer desde niña, la pubertad, la infancia, la adolescencia y hasta llegar a ser mujer. Y muchas crecieron como ellos aprendieron. Los hombres igual. Los hombres igual nunca buscamos un folleto, cómo ser un buen novio, cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen ciudadano. Aprendimos escuchando, aprendimos de lo que nosotros creíamos que era lo mejor. Miren qué triste es eso. Que no sabemos tratar a una mujer. Por eso nos dejan. Fíjate, no, sí es una bronca bien chida todo esto. Pero pues se requiere tiempo, se requiere que el alcohólico quiera, el neurótico quiera, pero por eso no salimos de la neurosis, las emociones, porque nuestro problema no está allí, nuestros problemas son problemas más profundos en nuestra sexualidad, en lo material, en lo social, en la mente, en el alma. Ánimo. Dijiste algo muy importante en tu compartimiento. Y creo que eso fue algo que, si no mal recuerdo, creo que lo dijo también Carl Jung, que la enfermedad es causada por habernos alejado de Dios, porque estando totalmente conscientes y apegados a sus principios y vivir una vida pues respetando todos los principios morales y espirituales y buenas relaciones en nuestra familia, familiares, laborales y todo eso, pues yo creo que no habría la enfermedad, pero por ese alejamiento y desconocimiento de Dios, pues vivimos, como también lo dijiste, nada más guiados por los propios instintos que, como dice el cuarto paso, se desorientaron. Bueno, familia, ¿alguien más por ahí que desea hacer alguna otra pregunta o cerramos la grabación para darla por terminada la participación, por lo menos dentro de la grabación, y continuar con lo que ustedes deseen? ¿Alguien más? Voy a cerrar la grabación y podemos continuar.